El dolor es el síntoma más frecuente de las consultas sanitarias y su manejo puede ser a veces de las cuestiones más complejas a resolver por los profesionales. En este contexto hay diferentes técnicas de mayor complejidad que las terapias analgésicas habituales, como es el caso de la neuromodulación, de lo que hablaremos con el invitado de hoy, Isaac Peña. Isaac es médico, jefe de la unidad de dolor del Virgen del Rocío, uno de los hospitales más importantes de España, y vicepresidente español de la Sociedad Internacional de Neuromodulación. ¿En qué consiste la neuromodulación para tratar el dolor? ¿Qué tipos hay y qué indicaciones tiene? ¿Qué efectos puede lograr? ¿Hacia dónde avanza la innovación en el manejo del dolor? De esto y mucho más es de lo que nos va a hablar Isaac en el podcast de hoy. Os dejo con la entrevista con Isaac Peña. Entiende tu salud, un podcast de salud y medicina creado por Gonzalo Vaquero Sanz. Buenos días, Isaac. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Gonzalo, por invitarme. Isaac, ¿cómo le explicas a tus pacientes qué es la neuromodulación para el tratamiento del dolor? ¿Cómo se lo explicas de forma sencilla y que lo entiendan? Pues mira, bueno, hay diferentes estilos en explicarlo, ¿no? Normalmente no es fácil de explicar, pero bueno, son pacientes que llevan ya un recorrido muy largo en las unidades de dolor, los pacientes que tienen esta indicación, y de alguna forma les explicamos que tiene un nervio que no funciona bien, que está hiperactivo, está generando mucha información que no es deseable porque no es información útil, que es la que su cerebro interpreta como dolor, pinchazos, cortes, hormiguillas, frío, calor. Entonces es ponerle un cable al lado al nervio para darle una corriente eléctrica como que lo anule, que lo calle, que lo silencie. Y de alguna forma, pues así, en estas palabras tan simples, pues lo entiende. Es simple, pero realmente es lo que hacemos, no es nada, no es Bueno, nada más sencillo que eso, no deja de ser se una entiende terapia bastante... perfectamente. La verdad que se Y es entiende realmente lo que perfectamente. se hace. Yo creo que en 50 años verán esto como una técnica medieval, ¿no? Darle un calambrazo a un nervio para modular una información. De aquí a unas décadas seguro que somos mucho más selectivos, ¿no? ¿Por qué tipos de neuromodulación existen? A lo mejor, según la zona inervada, un nervio, la médula espinal, no sé, ¿qué tipos existen? Claro, la estimulación, después el patrón eléctrico, digamos, que se aplica, el tipo de corriente, aunque hay varios tipos, todos tienen, casi cualquier tipo de electricidad viene sirviendo, ¿vale? Más allá de la intensidad, que eso. Lo que sí que varía mucho es donde el target, es decir, la zona anatómica donde yo estimulo. Puedo estimular desde tejido subcutáneo, que hay terminaciones nerviosas. Puedo estimular un nervio periférico, como el nervio radial, que está en el brazo, por ejemplo. Puedo estimular un nervio que entra, una raíz medular, que es un nervio ya que va a entrar a la médula, que es bastante grueso. Cuanto más alto voy, más región anatómica estimulo. Si me voy a la médula, pues ya cojo grandes zonas anatómicas. Se puede estimular el tálamo, que se cogen regiones grandes, y se puede estimular la región cortical también, si quieres. Tiene más indicación para cara, por ejemplo, dolor facial, pero se puede hacer una estimulación cortical. Entonces, pues dependiendo la indicación, pues no solo existe la indicación para dolor, una de las principales indicaciones que hay para el Parkinson, que es donde también más evidencia hay o mejores resultados hay, también por el concepto simple de que el Parkinson, la mejora es algo objetivo. Yo puedo medir que tiemblas menos. Medir el dolor es muy complejo y muy difícil y es algo completamente subjetivo, individualista y unipersonal, ¿no? Entonces, pues también se utiliza la estimulación subtalámica para la enfermedad de Parkinson. Bueno, recuerdo ver la operación esta de estimulación cerebral profunda para el Parkinson, de hecho en el Virgen del Rocío, ahí en Sevilla, porque yo estuve de alumno interno en neurología y tal, y Muy bien. estuve rotando por neurocirugía y me quedé flipando. Sí, es Lo una flipando. relativamente sencillo, es poner un electrodo en una zona muy específica del cerebro, pero con las técnicas de imagen y la neuronavegación realmente es un procedimiento muy protocolizado y muy poco dañino para la masa cerebral, que no deja de ser un montón de cables que se cruzan y que en medio de esos cables hay un tejido que no vale para nada y que no se rompe nada al atravesar con un cable el cerebro, aunque parezca mentira. Isaac, volviendo un poco al tema del dolor, porque claro, el Parkinson lo desvirtualiza un poco,
Por ejemplo, si lo conceptualizáramos como el dolor lumbar, por decir, probablemente Bien. una de las principales causas de dolor crónico, si no la que más, y estoy seguro que van a tu consulta frecuentemente, ¿cómo sería la neuromodulación para el dolor lumbar o qué pasos seguirías con este paciente para decidir, oye, pues inervo esta parte o inervo esta otra? Pues mira, el dolor lumbar, la indicación de neuroestimulación es en pacientes que son refractarios, es decir, que no han respondido a todo lo previo. Tratamiento médico, fisioterapia, cirugía, si tiene indicación de cirugía, técnicas intervencionistas como quemar ciertos nervios de la espalda para mejorar el dolor y toda la terapia convencional, digamos, o que no son cosas irreversibles como la cirugía, ¿no? Entonces, lo principal es estimular las fibras nerviosas que provienen de la región lumbar y miembros inferiores de ambas piernas, ¿no? Eso si vamos a médula, que es lo habitual, es una zona medular que está aproximadamente en la vértebra T10. Es decir, una zona medular un poquito por encima del cono, donde la médula termina, porque es la zona donde esos nervios, esas fibras, entran en la médula y están más superficiales. Y es más fácil poner un cable y darles corriente. Si me voy a estimular la médula más arriba, nuevos nervios se han ido incorporando en la médula y pisando estas fibras que se van quedando más profundas. Con lo cual estimularlo es más difícil o estimulo zonas anatómicas que no me interesan. Es decir, si me voy más alto en la médula, estimulo toda la pared torácica que no me interesa si el paciente lo que tiene es dolor lumbar. Entonces, pues un paciente que no responde a nada y que sigue con dolor lumbar invalidante o que los tratamientos no le van bien o que no los tolera simplemente, como no tolerar los opioides, pues tenemos que hacerle la indicación de la estimulación. La Ujú. estimulación, aparte, por su impacto económico, es un procedimiento, un dispositivo más que el procedimiento, porque el procedimiento es ambulatorio, es algo relativamente sencillo. Pero el impacto económico del dispositivo es algo caro, entonces se hace una cosa que se llama fase de prueba. Se ponen los electrodos que se externalizan del cuerpo y se conectan como una especie de pila externa durante 15 días, 30 días, que el paciente haga una vida lo más normal posible y vea qué cambio o qué impacto ha tenido positivo en su día a día. O sea, duerme mejor, camina más tiempo de pie, reduce la medicación. Todo eso sí son mediciones más objetivas. Dentro de la subjetividad, disminuir medicación es algo objetivo. O las horas de sueño. Es algo que el paciente puede expresar con más facilidad que cuánto me duele de 0 a 10, que es difícil hasta para alguien que no tiene dolor, es difícil el concepto abstracto de dar un número a una experiencia vital de este tipo, ¿no? Y bueno, ese sería el camino de un paciente estándar básico. Generalmente, la gran mayoría de pacientes ya están operados de columna, es decir, tienen una artrodesis, han fusionado sus vértebras lumbares de forma que ya no tienen articulación móvil, entonces no hay dolor mecánico, no hay dolor asociado a articulaciones. El dolor ya es un dolor más complejo asociado a una lesión neurológica producto de tantos años de dolor y de la propia cirugía. Por eso el neuroestimulador tiene aquí impacto. Quiero decirte, un paciente con neuroestimulador, si le doy un martillazo en un pie, le duele igual que a ti y que a mí. Ujú. Porque ese dolor agudo va por otro camino que no se puede modular. Esa vía nunca se puede modificar. El dolor crónico va por una vía especial que afortunadamente son fibras que se dejan que les hablemos con corriente y podamos decirle que se callen, que es el objetivo final, ¿no? Oye, qué interesante eso último, de que se pueda bloquear un tipo de dolor y no otro. También imagino que una pregunta frecuente que te harán los pacientes es Ujú. si, ok, me bloqueas las fibras del dolor, ¿también voy a perder sensibilidad? Sí, claro que lo preguntan y desde luego que no se pierde ni sensibilidad, ni se pierde la sensibilidad táctil, vibratoria, ni de temperatura, ni de presión. Todos estos tipos diferentes de sensibilidad tienen sus organelas específicas en la piel. Cada organela tiene su función. Hay órganos de presión en la piel, de temperatura, de pH. Toda esa información por un tipo de fibra. O sea, si cogiéramos un nervio, la propia médula, y lo cortáramos y lo observáramos, hay como 3 tipos diferentes de cable. Las fibras A beta, que son más gruesas, las fibras C, que son muy finitas, y las fibras delta, que son como intermedias, ¿no? Nosotros podemos interaccionar con las fibras C. La información táctil, vibratoria, temperatura, presión, todo eso va por fibras beta, fibras delta. Es decir, son cables que yo no puedo interferir.
Las fibras C son más rudimentarias, digamos, y sí puede interferir con ellas y modificar su forma de funcionar. La teoría que hay es muy bonita, es una teoría del año 67, nunca se ha demostrado, pero tampoco nunca se ha tumbado. Es decir, la teoría decía que cuando activa las fibras beta, por ejemplo, con un estímulo vibratorio en la piel, esa información el cerebro le da prioridad. Es decir, al cerebro continuamente llega mucha información. El cerebro filtra qué quiere escuchar y qué no. Hay estímulos que tenemos continuamente, como por ejemplo la presión que te hace el calcetín o el zapato, que tu cerebro rápidamente elimina y pierdes esa conciencia de presión del zapato, si no estarías todo el día pensando en el zapato. Si te pongo un grano de arroz dentro del zapato, esa información es tan fuerte que el cerebro no la olvida y te está continuamente diciendo, tienes un grano de arroz aquí que me molesta, ¿no? Sin hacerte daño, porque no hay un daño tisular, no hay ningún tejido que se haya dañado ni nada, pero molesta y el cerebro te hace ver que esa información es importante, la pone en primer plano. Cuando activamos esta vía vibratoria, por ejemplo, de temperatura o de táctil, esa información es la prioritaria. Y la información de dolor, la que va por las fibras finitas, no es prioritaria. Y eso se le llamó teoría de la puerta de entrada. Es decir, dos vías llegan a un solo centro que interpreta, el cerebro, y él decide que la información de una vía es más importante que otra. Entonces, si yo activo esa vía, la información de la segunda vía se calla. Entonces, lo que el paciente siente con la estimulación es una especie de hormigueo por la zona que estamos tratando. Y ese hormigueo enmascara la información de dolor. ¿Cómo llegaron? Hay varios mitos, ¿no?, de cómo estos investigadores, que eran unos fisiólogos con mucha... fueron premio Nobel, si no recuerdo mal. Entonces, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Pues hay mucho mito, imagino que como Newton y la manzana, ¿no?, que no sé si es verdad o mentira, pero queda muy romántico. Y bueno, dice un poco como te pica un insecto y te frotas la picadura, el dolor se alivia mucho. Y es porque la información táctil o vibratoria tiene más importancia que la información de dolor. Pero bueno, creo que es un mito, que no será verdad. El circuito así contado es muy simple, pero luego es mucho más complicado y se implican tanto la propia médula que integra información, no solo es un cable, la médula, tiene cierta integración de información, o bastante, como el tálamo, que es el gran filtro de toda la información que llega durante todo el día de todas las partes del cuerpo, y el tálamo es el que decide qué nos importa y qué no nos importa. Y un poco pues funciona así. Qué bueno, qué interesante. Isaac, ¿y cuando se neuroestimula un nervio periférico, que no es la médula espinal, Sí. también se deja implantado un electrodo, como un pequeño electrodo? Ya se queda Sí, siempre igual, implantado. exactamente. Un cablecito que se pone al lado del nervio. En este caso se suele hacer o con cirugía abierta para ver el nervio y ponerlo al lado, o con ecografía. Se identifica el nervio con el ecógrafo, se mete una aguja, a través de la aguja el electrodo y se retira la aguja. Los hay también en modalidad inalámbrica. El electrodo se introduce en el cuerpo y no se conecta a una batería, sino que la batería es externa y va con una especie de muñequera, por ejemplo. Ujú. Y esa muñequera tiene una antena dentro y activa el electrodo. Ujú. Entonces, si te quita la muñequera, deja de funcionar. Si te pones la muñequera, pues funciona. Lo puedes tener un poco a necesidad. Hay varias, dentro del mismo concepto, hay varias después desarrollos tecnológicos en diferentes direcciones. Hay muchas modalidades, ¿no? Qué bueno. Porque, ¿cuáles son las principales indicaciones en las que se utiliza la neuroestimulación? Por ejemplo, pues yo me he inventado esto del dolor lumbar, pero ¿cuáles serían los principales usos o principales indicaciones? El principal uso, efectivamente, es el dolor lumbar por Pues número de mira, he pacientes. acertado. Porque, como tú decías, el dolor lumbar es la principal causa de consulta en atención primaria por dolor, es la principal causa de baja laboral por dolor, y el impacto económico que tiene la lumbalgia en sí en cualquier país europeo es altísima, ¿no? Entonces, una cosa es que sea la principal indicación por número de pacientes y otra Ujú. cosa es que sea la indicación más adecuada. ¿Por qué? Porque la neuroestimulación tiene eficacia sobre el dolor neuropático. El dolor neuropático es aquel que proviene de un daño en un nervio. Es decir, el sistema de información del cuerpo, que son los nervios, los que llevan los mensajes. No se te acuerdas de La vida es así, tú eres muy jovencillo quizás, pero que Me iban me acuerdo de la música, pero los bichitos con la carta en la mano. Esa información que viaja por los nervios, si el nervio falla
y manda más información de la cuenta en lo que es un dolor neuropático. Es decir, no hay ningún tejido dañado. El nervio simplemente se ha vuelto loco y está hiperactivo, tiene más actividad de lo normal. Porque un nervio que tiene menos actividad tendríamos una zona acolchada o dormida, pero no tendríamos dolor. El dolor es un exceso de información. Entonces, los dolores neuropáticos puros, digamos, que solo tienen una neuropatía, un nervio dañado, serían los casos ideales. Por ejemplo, una neuralgia posherpética, el herpes zóster, la culebrina que decimos aquí en el sur. Eso es un daño por una infección de un virus que daña el nervio. El tejido está completamente sano una vez que pasa la fase aguda, pero el nervio se queda funcionando mal. Por ejemplo, si te hacen una amputación y tienes un miembro fantasma doloroso, eso es un dolor neuropático puro. El tejido ya no está, ha cicatrizado el corte, la amputación está bien, te pones tu prótesis, pero tú notas dolor en el pie que no tienes. Ahí es donde la indicación es muy buena, es decir, va a haber un alivio del dolor del 70, 80, 90%. ¿Qué pasa en el dolor lumbar? Que el dolor lumbar nunca es puramente neuropático, es decir, siempre hay dolor mecánico. El dolor mecánico es aquel que viene, como dice la palabra, de mecánica. Las articulaciones son como bisagras y una artrosis es una bisagra oxidada, ¿vale? Pues aunque tengas una artrosis lumbar, la columna es una estructura que te mantiene erguido, te mantiene de pie, tiene una función de estabilización, tiene una función de soporte. Y esa función mecánica siempre tiene parte del dolor que viene de esas piezas mecánicas. Y ese dolor no es capaz de ser modulado por ninguna corriente externa. Entonces, aspiramos a mejorar un 50% la lumbalgia, un 60%, un 70% en los últimos tiempos, con algunas mejoras. Pero no es la mejor indicación, pero sí es la más numerosa. Porque, con diferencia, hay mucha más cirugía de columna que herpes zóster. Entonces, lo que tenemos en un poquito, casi el 50% de las indicaciones es dolor lumbar. Y el otro 50% es la miscelánea de dolor postquirúrgico, neuralgia posherpética, cualquier cosa. El otro, o sea, el gran productor de neuropatías, el gran productor de daño en un nervio es la cirugía, hoy en día. Cada vez que nos operamos, sangramos porque se corta una vena o una arteria. Pues al lado de una vena y una arteria hay un nervio. Al ladito, en todos sitios. No tienen nombre, son nervios pequeños, que no son nominales. No es el nervio radial, que es muy grueso, pero cada vez que corta, dañas. Y pueden pasar dos cosas. Ese nervio que corta se puede atrofiar y no pasa nada, o puede hacer una especie de tumoración benigna en la punta que se llama neuroma. Ese neuroma, microscópico, pequeñito, es el que genera esa tormenta eléctrica que el cerebro va a interpretar como una estela de miles de síntomas diferentes y que cada paciente lo expresa de una forma diferente. Entonces, pues la neuropatía asociada a la cirugía, la postquirúrgica, que no son grandes cirugías, hernia inguinal, vasectomía, cirugía de mama, ya sea estética o por un cuadro oncológico, cirugía torácica, también es un clásico, porque el nervio intercostal sufre mucho durante la cirugía torácica por el apoyo de la cámara ahora y anteriormente por la separación de las costillas, ¿no? Con la valva. Todo lo que dañe un nervio, sea pequeñito o grande, puede hacer que ese nervio empiece a funcionar mal. Y si funciona mal de forma hiperactiva, va a ser dolor. O lo que llamamos dolor, que no deja de ser según su definición, una sensación desagradable, subjetiva, de un potencial daño en un tejido o real, ¿no? Entonces eso sería la definición oficial, y cualquier nervio que se desmadre, digamos, pues da sensaciones que identificamos en nuestro contexto cultural como dolor. Muy interesante esto de la subjetividad del Sí, muy dolor. cultural. Quería preguntarte, claro, este pronóstico que has dicho de un 50, un 70%, más o menos siendo optimista para el caso del dolor lumbar, que hemos comentado que es muy prevalente, ¿este pronóstico es solo con la neuromodulación o es añadiendo otros tipos de analgesia, por medicamentos, por psicoterapia, por deporte? O sea, si se junta todo, ¿puede conseguirse un mejor pronóstico? Separamos nuevamente en dos grupos. Si yo te opero de una hernia y te daño un nervio, ese nervio tiene un daño X que va a ser siempre el mismo. El nervio estará con una actividad eléctrica elevada
Y lo puedo regular con pastillas que bajan el nivel de activación de un nervio, suben el umbral y tal, o la estimulación. Pero el nervio siempre va a estar hablando al cerebro de la misma forma, ¿no? Mal, pero se mantiene, es estable en el tiempo. ¿Qué pasa con la patología lumbar? Que la patología lumbar es dinámica. El paciente de hoy no es el paciente dentro de 8 años, porque tiene 8 años más. Tendrá, si es joven, tendrá artrosis que antes no tenía, tendrá discopatía, tendrá menos musculatura porque lleva 8 años sin moverse mucho. Con lo cual, el paciente de lumbar sí que va empeorando con el tiempo y puede que a priori le funcione una medida y en 2 años pierde eficacia. No ha perdido eficacia porque la medida deje de ser eficaz, sino porque el contexto ha cambiado. El paciente ha empeorado en global casi todo. Un paciente operado de columna, esperar que haga deporte no es algo sencillo. En parte porque no está indicado que lo haga deporte para muscular la columna, por ejemplo, y en parte porque son pacientes que tienen dolor y no hacen deporte porque les duele. El tratamiento médico se suele dejar con el tiempo por los secundarismos, por los efectos secundarios que no te permiten vivir como eras antes, tanto cambio de personalidad, afecta la libido, afecta el peso corporal, afecta al descanso nocturno, a la concentración, a tus cualidades cognitivas, sutilmente, pero te cuesta mantener una conversación, te cuesta leer un libro, una película un poquito más complicada de lo normal, si tomas gabapentina, es casi imposible seguir el hilo, te quedas un poco perdido, ¿no? Entonces, la columna, entre todos los problemas que dan los tratamientos y que el problema de columna siempre va peor por un simple problema degenerativo que es inherente a la vida, estamos diseñados para vivir 30 años. Eso es una realidad biológica. Todo lo demás está de regalo y vamos asumiendo que llegamos a los 80 años tomando 5 pastillas al día. Y llegamos sanos, pero tomando unas medidas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la realidad del ser humano y la columna, que es el gran soporte del cuerpo para mantenernos erguidos, caminar, estar de pie, tiene que cargar con 30-40 kilos de peso al día todos los días de tu vida. Y los discos, que son unas estructuras gelatinosas que están ahí entre dos vértebras, sufren un estrés importante y unas fuerzas importantes con el movimiento y eso se va empeorando. Entonces, parece que estamos siempre persiguiendo al paciente y que nunca llegamos a mejorarlo. Pero realmente es que el paciente va muy rápido por delante nuestra empeorando. Entonces hay que cogerle el pulso. No en la cadera. Con una cadera coge artrosis, la quita, pones una de hierro y se acabó el problema. O una rodilla. La columna no tiene prótesis, la columna no tiene sustituto y se puede hacer trampa. Poner los clavos para hacer que no se muevan las vértebras entre sí. Podemos poner algunos truquillos para que vayamos tirando. Pero un problema lumbar a priori va a ser para siempre y siempre en un grado de empeoramiento que intentamos frenarlo, pero es inevitable. Isaac, quiero preguntarte sobre contraindicaciones sobre la neuromodulación, porque claro, hay muchísima gente con este tipo de dolor. Por ejemplo, dolor lumbar, aunque no quiero ser pesado con este, no le tengo especial favoritismo para nada, pero por otro lado hay muy poca gente con neuromodulación y con este tipo de aparatos. Es decir, ¿qué contraindicaciones hay para esto? ¿Por qué hay tan poca gente que tiene estos tratamientos? Aunque solo beneficien un 50%, pero... Pues mira, afortunadamente pocos pacientes llegan al grado de necesitar un estimulador porque no responden a nada y tienen una afectación en su vida diaria tan importante. Entonces, realmente esto no es como un marcapaso, que sí que hay miles de personas con una bradicardia, que un ritmo bajo de corazón que hay que ponerle un marcapaso, ¿no? Pocos pacientes porque las medidas que hay antes de la estimulación son altamente efectivas también. Entonces, es muy minoritario que llegue. Que debería haber más indicación, seguro, porque yo tengo un sesgo de localización en el hospital que yo estoy, donde hay muchos recursos humanos, muchos médicos especialistas, aparte de mí, que hacen esto, un presupuesto más o menos saneado, te vas a una zona más deprimida, como puede ser Extremadura, como puede ser otra parte de España, y realmente pacientes que tienen indicación no tienen acceso fácil porque no hay personal, no solo el dinero es lo de menos, pero no hay estructura, no hay personal formado, no hay gente que sepa y conozca la técnica y te la ofrezca y la haga, que entienda luego cómo se hace el seguimiento. Es una terapia todavía un poco inmadura, que tiene que ganar en el tiempo todavía un poco de
no de fama, pero tiene que ganar seguidores y personas que se interesen en aprender. Ten en cuenta que tiene que ser un anestesista que rechace el trabajo de quirófano en el que se ha formado y se meta a hacer esto. También lo hacen los neurocirujanos, pero los neurocirujanos tienen muchas otras tareas, aparte de operar columnas, operar toda la parte de oncología del cerebro, y esto es una parte muy minoritaria de la neurocirugía. Entonces, hay que hacer una apuesta por la subespecialidad y tiene que gustarte, y realmente no hay mucha gente porque la anestesia es apasionante y normalmente quien la hace pues le gusta. Yo he estado 4 años aprendiendo anestesia para luego no dedicarme a ella, realmente. He tenido que rehacerme, estudiar de nuevo todo y aprender de nuevo una especialidad que no lo di durante mi residencia, ¿no? En mi formación. Y requiere esfuerzo, requiere inversión de dinero también, y bueno, tiene que gustarte y hay que generar atractivo para los profesionales, para generar una red más importante de profesionales que se dediquen a esto. Y eso es lo único que puede mejorar la accesibilidad. Poniendo un hospital, por supuesto, para dispositivos no se va a arreglar el problema. Eso es una falacia, ¿no? Bueno, sobre todo teniendo en cuenta que el dolor es probablemente el síntoma más frecuente en los pacientes y de los principales problemas de salud en general de la población. Quería preguntarte sobre efectos secundarios importantes que puede haber de la neuromodulación, aparte pues, del propio intervencionismo, ¿no? Que pueda llevar infecciones, etcétera, lo normal. ¿Tiene algún efecto secundario importante? No, esto es una terapia física y si lo apagas, deja de funcionar, si lo enciendes, actúa, pero es en el momento, no hace cambio, no cambia el comportamiento de un nervio a largo plazo, ni te cambia ningún comportamiento hormonal, ni ninguna cosa, ningún biomarcador en tu cuerpo, nada varía. Solamente si aplicas la corriente, el nervio se calla o mandamos una señal que el cerebro prioriza, y si lo apagas, pues tu información de fondo, que era el dolor, vuelve a ser interpretado por el cerebro y te vuelve a doler igual y ya está. Nada, me preguntabas por contraindicaciones, que me he ido un poco antes por otra vereda. Contraindicaciones realmente el embarazo es la única que hay. Es decir, durante el embarazo el estimulador tiene que apagarse, porque la estimulación medular puede hacer que haya contracciones uterinas en cuanto el útero tiene cierta entidad, cierto tamaño en el tercer trimestre o segundo trimestre, y puede producir un aborto. No está demostrado, pero tampoco hay ningún estudio que no lo demuestre. Entonces no se pueden hacer estudios con embarazadas. Entonces directamente está contraindicado ahí. Y la otra contraindicación sería alergia a los metales que componen el dispositivo, el titanio quirúrgico y alguna cosa más. Pero realmente contraindicación ninguna más allá de alteraciones en la coagulación o problemas en las defensas, ¿no? Que puede hacer que haya una infección, porque realmente es un implante. Es la misma contraindicación que tendría una prótesis de rodilla. Bueno, realmente toda esta ausencia prácticamente de efectos secundarios importantes lo hace una alternativa fantástica a los medicamentos. Y claro, yo me estaba preguntando que si, por ejemplo, una persona con una neuralgia del trigémino, que podría beneficiarse mucho de este tipo de terapia, probablemente en el sistema que tenemos pase por 250 medicamentos que no funcionen para finalmente tener la neuromodulación después de 2 años de sufrimiento y de efectos secundarios y de todo esto. Porque claro, ahora mismo, según entiendo con lo que nos dices, lo concebimos como el último escalón terapéutico muchas veces. No sé si hay algo más allá, pero... El siguiente escalón intervencionista sería la infusión intratecal, es decir, poner un catéter dentro de lo que rodea la médula, que es un líquido, que se llama líquido cefalorraquídeo, y utilizar ese líquido como disolvente para un medicamento que suele hacer la morfina, ¿no? Eso se utiliza tanto para dolor de cefalea, trigémino, de cualquier zona del cuerpo. Eso sí que discrimina menos en dónde está el dolor, ¿no? Porque actúa, digamos, en todo el sistema nervioso, elimina todos los efectos secundarios del opioide a este nivel y nos permite un margen de dosis mucho mayor. El problema es que la terapia mantenida durante años con morfina en este nivel dentro del sistema nervioso sí que induce cambios hormonales, induce disminución de la capacidad defensiva del sistema inmune, y eso puede llevar a cuadros oncológicos en muy larga evolución, te hablo de 30 a 40 años de terapia. Entonces realmente en alguien joven no es planteable una terapia intratecal. En el caso concreto del trigémino, la estimulación sí que no es la panacea. Hay varios sitios donde estimular. El nervio trigémino se puede estimular tanto en sus ramas terminales, en la cara, debajo de la piel de la cara. Se puede estimular la corteza motora cerebral
y se puede estimular el tálamo. Hay diferentes escuelas en diferentes hospitales que tratan estos targets y con mayor o menor éxito. Es una patología muy compleja la terapia del trigémino, la neuralgia, y es difícil. No es el ejemplo súper bonito, porque ponerte un estimulador quizás no te pueden dar unas garantías enormes y al final es una cirugía cerebral. Entonces hay que plantearlo, pero sí que se hace mucho. Hay grandes centros referentes en este país, como puede ser Oviedo, como puede ser el Hospital del Mar en Barcelona, como puede ser San Pau también en Barcelona, y ahí tienen en Madrid también hay grandes referentes como La Princesa, que hacen mucha estimulación cerebral para dolor. Y en el caso de dolor facial o neuralgia del trigémino, tienen experiencia, pero es un caso donde a la hora de ofertarle al paciente, si lo haces realmente con honestidad, le tienes que ofrecer un poco la moneda, ¿no? El 50%. Hay que ver cómo puede ir. Isaac, para ir terminando, justo al principio de la charla comentabas bueno, que aún era un poco rudimentario y que probablemente en el futuro todo esto mejorase bastante, y quería preguntarte precisamente sobre esto, sobre el futuro de la neuromodulación. ¿Cómo ves que va a avanzar la investigación y el abordaje en este sentido? ¿Hacia dónde va la innovación? La innovación a corto plazo irá a ser más específicos en qué manojo de fibras estimulo. Es decir, en vez de poner un cable cerca de la médula y hacer un campo eléctrico más o menos grande, que es enorme porque atraviesa el líquido cefalorraquídeo para llegar hasta las fibras, hacer una cosa más específica, ya sea a nivel talámico, sea a nivel de médula cervical, donde todas las fibras van juntitas y yo puedo ir donde yo quiera, o en el lenguaje, es decir, la forma en que hablo con la neurona. Esa fibra, qué tipo de electricidad le doy. Y con diferentes tipos de electricidad puedo modificar diferentes mensajes. Es decir, habrá un patrón eléctrico para cada tipo de patología. No es lo mismo tener sensación de cuchilladas que tener sensación de frío extremo. Seguro que el mensaje eléctrico es diferente y le puedo hablar diferente para modificarlo. Y en el futuro más a largo plazo o medio plazo, yo creo que el dolor está en los fármacos. Igual que hay anticuerpos monoclonales muy específicos para muchas cosas, la migraña y la cefalea están abriendo el camino de los anticuerpos monoclonales con una tasa de éxito muy alta. Más allá del topiramato, gabapentina, todo eso ya va a quedar obsoleto. En el dolor neuropático aparecerán moléculas que modificarán el comportamiento a nivel central, a nivel del cerebro, de cómo se interpreta esta información que manda un nervio que está un poco loco, ¿no? Entonces, creo que estarán los fármacos del futuro y esperemos que sí. Y por eso digo que dentro de 50, 60, 70 años contaremos cómo había unos animales que metían un electrodo en la médula y te daban una corriente, ¿no? Y parecerá un poco medieval y de tortura. Como ahora hablamos de la medicina de los años 30 o de los años 40, que entonces era innovación y era todo súper importante, y nosotros lo tratamos ahora como, mira esta gente lo que hacían, ¿no? Qué barbaridad. Como la cirugía de Billroth, gástrica, o los trépanos, ¿no? Que hacían en la cabeza, Bueno, o eso muchas otras, o la electroconvulsiva, que se sigue utilizando por muchas menos indicaciones, la lobotomía, que estuvo muy de moda en los años 60 y 70, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y que ahora se considera una barbaridad, ¿no? Médica. Pues bueno, todo eso con el tiempo seremos unos bárbaros, probablemente. Quizás recomiéndanos algún recurso que tenga que ver con el dolor, un podcast, una peli, un libro, algo que creas que puede ser útil. Uf. El dolor está en todo y en todos. Está el dolor emocional, y a mí me gusta mucho la pintura, y el dolor emocional en la pintura, hombre. Sí, hay obras muy evidentes como Edvard Munch, ¿no? Del Grito, que dicen que era una analogía del trigémino. Luego está Frida Kahlo, que tiene obras por dolor emocional y muchas por dolor físico. Sabéis que tuvo un accidente de tráfico y sufría dolor neuropático continuo en miembros inferiores, y tiene obras completamente sabiendo de dónde viene la inspiración, que es ella clavada en un cactus, ¿no? Eso es muy impresionante. Pero luego el sufrimiento y el dolor emocional, las pinturas negras de Goya, su estrés por la sordera, cuando estaba en la finca él solo y pintaba, creo que eso traduce muy bien que el dolor no se puede definir, no se puede expresar, y el arte es una buena vía de expresión de muchos artistas, ¿no? Que han tenido dolor. Y bueno, y películas no recuerdo ninguna que trate claramente sobre el dolor crónico,
pero hay alguna hay una muy antigua de Susan Sarandon que se llama Quédate a mi lado, que era una paciente oncológica, y como, bueno, era incomprendida por la familia, por los amigos, porque estaba muy volcada en la marihuana, que le ayudaba para el dolor, y como se aisló bastante, y era el dolor lo que le aisló mucho de todo, ¿no? Porque al final el de al lado nunca te comprende, por mucha empatía que quieras tener, por muy médico que seamos y queremos ser empáticos, es imposible. Sin estar enfermo es imposible entender al enfermo de enfrente. Entonces, y afortunadamente somos gente sana, con lo cual entender al de enfrente se hace muy complicado. Bueno, a lo mejor uno de los mejores modos para entenderlo es por medio del arte, como tú decías, que me ha parecido Sí, muy pues bueno. además el arte lo interpreta cada uno que lo ve, le da su propia visión y su propio mensaje y se siente o no en relación a eso, ¿no? Entonces yo cuando lo veo, como me dedico al dolor, lo veo con un impacto, lo veo con unos ojos que me impacta mucho lo que hicieron, ¿no? Y lo mal que lo tuvieron que pasar para pintar aquello. Está muy bien expresado en pintura. Isaac, antes de irte, ¿dónde encontrarte, saber de ti, dónde estás trabajando ahora? Pues tengo base en Sevilla, en el Hospital Virgen del Rocío, un hospital público de la red andaluza, y luego tengo algún proyecto privado, que es el grupo MIBI y la Fundación MIBI, que tiene propósitos formativos para profesionales, en este caso, y para población general en el futuro cercano, pero principalmente en el sistema público, en el Virgen del Rocío, me podéis encontrar para lo que necesitéis. Muy bien, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, que tengas buen día.